Hola, vamos a ver cómo realizar operaciones entre conjuntos. Para ello, primero debemos conocer que un conjunto es una agrupación de elementos. Lo digo elementos porque pueden ser personas, animales, cosas, símbolos, etcétera, que están relacionados. Por ejemplo, aquí pongo tres conjuntos. El conjunto A, los conjuntos siempre los vamos a representar con una letra mayúscula, si observan, aquí está. Se pone el signo de igual y después las llaves para indicar que adentro tenemos aquí los elementos que pertenecen a determinado conjunto. Ok, ahora los conjuntos pueden ser dados por comprensión o por extensión. Como su nombre lo dice, por comprensión es que con una descripción ya sabemos todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, este conjunto está dado por comprensión, pero bien puedo ponerlo por extensión, que es indicar cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Los números naturales sabemos que van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, que los números naturales son los números enteros positivos. ¿Sí? Ya cuando si observan aquí le pongo puntos suspensivos porque en un conjunto, en cuanto se observa ya cómo está el funcionamiento, cuál es la secuencia de numeración o de elementos, ya le podemos poner puntos suspensivos. Ahora aquí tenemos el conjunto B, que por extensión lo ponemos como días de la semana, o bien si lo ponemos aquí es por comprensión, dice días de la semana, y si lo ponemos ahora por extensión, ¿cuáles son los días de la semana? Sería el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, voy a poner aquí abajito, sábado, domingo. Podemos ver entonces ahí que cuando ponemos los elementos o ponemos el conjunto dado por extensión, los elementos los separamos por comas. Se fijan, aquí está y aquí igual. Y dentro de los conjuntos no se ponen mayúsculas porque si no significa que dentro de ese conjunto hay otro conjunto, ¿ok? Entonces dentro de los conjuntos no pongan mayúsculas porque si no significa que es un conjunto que está dentro de otro. Ahora, conjunto C, por comprensión, dice que son los dígitos decimales. Los dígitos decimales sabemos entonces que son, en nuestro sistema decimal, cuáles son esos numeritos o esos dígitos que nos ayudan a representar cualquier número. Van desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3. Le pudiera poner así y se entiende que van 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. O bien lo podemos poner completo. Pero ahí ya estaría bien. 3, 4, 5, 7, 8 y el elemento 9. ¿Ok? Además, podemos observar que tenemos conjuntos finitos o infinitos. Por ejemplo, el conjunto A tiene un fin. No, entonces este es infinito porque es desde el 1 hasta el infinito. El conjunto B es finito o infinito. Es finito, ¿por qué? Porque los días de la semana únicamente son 7. No podemos ponerlo ahí que son infinitos. Inciso C, los dígitos decimales son finito o infinito. Este es un conjunto también finito porque tiene un fin, solo son del 0 al 9. Es un número determinado de elementos. Ya que podemos observar cómo podemos representar los conjuntos de forma no gráfica, que es nada más por extensión, que es cuando escribimos cada uno de los elementos, o por comprensión, que son los que están en azul, que con una descripción dentro del conjunto ya sabemos los elementos que pertenecen a él. Vamos a hacer entonces operaciones entre conjuntos. Partiendo de que tenemos estos conjuntos y mi universo que es representado, si se fijan, con este simbolito que es una U con sus dos rayitas, dice mi universo, que dicho en otras palabras sería todo lo que yo conozco o todo lo que conocen ellos, cada uno de estos conjuntos. Mi universo está dado por el abecedario inglés.
donde si representamos este conjunto por extensión, sería todas las letras del abecedario, A, B, C, D, E, pero las del abecedario inglés, que es por ejemplo sin la Ch, sin la ñ, hasta la Z, ¿ok? Bueno, puedo colocarlos de una vez completos. Ahí está. Luego me dice, tengo este conjunto X que tiene estos elementos, el conjunto Y con estos elementos, Z con estos dos elementos y W con estos dos elementos. Me dice realizar X unión Y. La operación unión significa juntar todos los elementos que tiene X con todos los que tiene Z. Vamos a ver. Simplemente los unimos. Esto sería igual a B, C, D. Son todos los que tiene X. Y le agregamos, está medio fea, ahí está. Y le agregamos todos los que tiene Z, que son D, pero D ya está. ¿Ok? Y E. Es, por ejemplo, como si tuviera, digamos que son personas. Hugo, Paco, Luis y Pedro. Y luego me dice, juntas a Hugo, Paco, Luis y Pedro con Pedro y Ángel. Dice, pues Hugo, Paco y Luis y Pedro. Pedro está aquí, está acá. Si los junto, pues no va, ni modo que Pedro se convierta en dos personas. Simplemente sigue siendo Pedro, ¿ok? Por eso, cuando hacemos un conjunto, se eliminan los elementos repetidos. Por lo tanto, de X con Z, al hacer la unión, los elementos que quedan son A, B, C, D y E. Aunque se repite la D, ya no se pone, es la forma correcta. Entonces, X unión Z queda como A, B, C, D y E. Vamos a realizar otro. Si tenemos ahora W unión Y unión Z, ¿qué significa? Que ahora voy a juntar todos los elementos de W, es de Y de Z, son estos tres. Entonces, ¿cómo quedaría? Todos los que están en W me dice que eso es A, D y E. Luego agrégale los que están en Y, B, C y D. D ya está, entonces ya no lo coloco. Luego agrégale lo que está en Z, D nuevamente ya está y E también ya está. Entonces terminamos. Sin embargo, es importante que en los conjuntos, si los conjuntos son numéricos, ordenarlos de forma ascendente, del menor al mayor. Si estamos hablando de letras, es importante que los acomodemos en forma alfabética, que sería entonces primero el elemento A, luego el B, luego C, luego D y luego E. Así quedaría. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Bueno, antes, podemos observar que en la operación unión es lo mismo si yo coloco, no importa el orden de los elementos. Entonces es lo mismo si yo hago X unión Z, va a ser igual a si hago Z unión X. O igual si hago W unión Y unión Z, va a ser lo mismo así los cambio de orden. Y, bueno, esto sería igual a Y unión Z unión W o cualquier otro orden que yo le ponga. ¿Ok? Eso sería para la operación unión. Vamos a hacer ahora unos de intersección. Tenemos ahora aquí la operación intersección. Se fijan, este es como una U y este es a la inversa, como una herradura hacia abajo. Entonces, X intersección Z significa, voy a ver de estos dos conjuntos cuáles son los elementos que encuentro en ambos. Eso significa la intersección, o sea, en cuáles se parecen. Vamos a ver, de estos dos me dice, este tiene A, ¿este la tiene? No, entonces no hay intersección con A, esta no. Luego, bueno, ahí. Luego la B. ¿La B está en los dos? No. ¿La C está en los dos? Tampoco. ¿La D está en los dos? Sí, aquí hay D y aquí también hay D. ¿La E está en los dos? Pues no. Entonces simplemente la intersección entre X y Z es D. Cuando tenemos intersección, lo más fácil
es irnos al conjunto que está más pequeño o el que tiene menos elementos. Si se fijan, tenemos este y este. ¿Cuál tiene menos elementos? Este. Entonces simplemente veo con este. ¿Está la D allá? Sí. ¿Está la E? No. Entonces queda D. Fácil. Vamos a hacer otro de intersección. Tenemos este X intersección Y intersección W, que es de X, Y y W, de esos tres. ¿Cuál elemento o cuáles elementos se encuentran en los tres? Tomando en cuenta lo que les decía de si es intersección, vámonos al más pequeño. Bueno, estos dos son de 3 elementos. ¿Cuál elegimos? El que sea, porque da lo mismo. Vamos a ver cuáles están en los tres conjuntos. Y si no está en alguno, pues ya no se pone. Entonces elegimos, por ejemplo, Y. Me voy con Y. B está en X, sí. Y está en W, no. Entonces B no es. C está en Y, sí. Está en X, sí. Está en W, no. D está en X, sí. Está en W, sí. Entonces la intersección de esos tres es D. ¿Ok? Si observan entonces en la operación intersección es lo mismo que en la operación unión. No importa si cambio el orden. X intersección Z va a ser igual a Z intersección X. Y X intersección Y intersección W va a ser igual a, no sé, X intersección W intersección Y. Esto es una Y. ¿Okay? Entonces, en la unión y en la intersección, no importa el orden de los elementos, siempre nos va a dar lo mismo. Tenemos ahora la operación resta o diferencia, donde aquí los puse así. ¿Por qué? Porque aquí si no es lo mismo. Es del que esté aquí, el que esté del lado izquierdo de la resta es los elementos que existan aquí, quítale los que coincidan con este. ¿Ok? Dice X y W. Me dice, lo que tienes en X, quítale lo que haya o que coincida con W. Entonces, si yo solo tengo A, B, C y D, no me pueden quitar más de lo que tengo, ¿ok? Entonces me dice, tengo la A. ¿Existe acá o me la quitan? Solo me puede quitar los que tiene, ¿ok? Fíjense, es X y es W. Tengo la A. ¿Me la quita? Sí, dice, quítasela. Se va la A. Bueno, lo vamos a poner así para poderle rayar. A, B, C y D. Me dice X, los elementos que tengo hasta ahorita son estos. Quítale los que están en W. Quítale A. Quítale D y quítale E. No le puedo quitar E porque no la tengo. Okay, entonces, de la resta de X menos W me queda B, C. Lo mismo ahora para este. Tengo W, lo que tengo es A, D y E. Lo paso aquí nada más. Tengo W, dice quítale lo que tenga en X o lo que haya en X que coincida. ¿Tiene la A? Sí, quítasela. ¿Tiene la D? Sí, quítasela. ¿Tiene la E? No. Entonces aquí queda E. Y podemos observar que efectivamente no es lo mismo X menos W que W menos X. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, otra de las operaciones es el complemento. El complemento se basa en el universo. Me dice, tengo X, complemento que se representa así, es X, y se le pone aquí arriba como potencia una C. La otra forma de representarlo es, por ejemplo, así, X complemento. Y sería, X complemento es, X tiene A, B, C y D, pero lo que existe en mi universo, de acuerdo a es el universo, son todas las letras desde la A hasta la Z. Entonces me dice, si tú tienes A, B, C y D, ¿qué es lo que te hace falta para completar el universo? Si tienes A, B, C y D, tengo A, B, C y D, entonces ¿qué me falta? E, F, G, H, I, hasta la Z. Todo eso me falta. Entonces, X complemento es desde la E hasta la Z, porque X es de la A a la D,
que es de la A a la D conoce, entonces el complemento o lo que no tiene es todo lo demás. ¿Ok? Ahora vamos a mezclar un poquito ya, que sería la unión con el complemento. Primero tenemos aquí X unión W, si cabe aquí abajito. X unión W, lo hacemos por partes. Sabemos que primero se debe resolver el paréntesis y X unión W me dice, son todas las letras desde la A hasta, es A, B, C, D y solo se agrega la S, ¿fijan? Entonces A, B, C, D y E. Eso es X unión W. Pero me dice, es el complemento de X unión W, es de esto que ya tienes, cuáles son todos esos elementos que te hacen falta para completar el universo. Entonces, si X unión W es esto, lo que me falta o el complemento sería a partir de la F en adelante, F, G, H, I, J hasta la Z. Muy bien. Nos faltaría nada más otra operación y empezamos a mezclar un poquito para que quede más claro. Sería la operación XOR, que el XOR en sí es la unión menos la intersección, que entonces es igual a X unión W menos X intersección W. ¿Sí? Y lo vamos a anotar aquí abajito. Primero va a ser igual entonces X unión W, que es todos los elementos que estén en X y le agregamos todos los que estén en W, pero eliminamos los repetidos. Entonces son A, B, C, D, A, B, C, D, de W ¿cuál le agregamos? Ya está A, ya está D, simplemente le agregamos E, menos X intersección W. La intersección es en qué se parecen o cuáles elementos se encuentran en los dos. ¿La A está en los dos? Sí. ¿La B está en los dos? Sí. ¿La E está en los dos? No. Entonces esa no se pone. Por lo tanto, la unión menos la intersección va a ser igual a esto. Le quitamos esto, entonces a B, C, D y E le eliminamos la A y le eliminamos la D. Entonces queda B, C, E. Y ese sería nuestro resultado. Vamos a realizar entonces algunos ejercicios mezclando diferentes operadores. Por ejemplo, si tenemos X unión Y menos Z, primero realizamos la unión, que viene siendo como una suma. X con Y, son estos dos. Son todos los elementos que se encuentran en X, que sería igual a A, B, C, D. Son todos los elementos que están en X. Le agrego los que están en Y. B, C, D ya están aquí, entonces se queda igual. Menos Z, que es D y E. ¿Okay? Ya que está ahí, entonces recuerden, la resta es esto que tengo, quítale lo que esté aquí. Tengo A, B, C y D. Y dice, quítale la D. Se la quitamos. Quítale la E. No se la puedo quitar porque no la tiene. Por lo tanto, esto es igual a, B y C. Y ese sería mi resultado. Ok, lo subrayo. Ponemos otro. Tenemos ahora X intersección Y menos W. Y luego a eso el complemento. Primero, X intersección Y me dice, la intersección son aquellos elementos que se encuentran en ambos conjuntos. Este átomo el más pequeño, la B está en los dos y la C y la D también. Entonces son B, C y D. Esa es la intersección. Menos W. W es D, son A, D y E. Y luego a eso, a todo esto le voy a sacar el complemento. Pero bueno, vámonos por partes. Dice menos que es B, C y D, quítale la A, no la tengo. Quítale la D, se va, quítale la E, no la tengo. Entonces me quedan B, C
y a eso le voy a sacar el complemento. Entonces va a ser igual a, mi complemento es en base al universo, recuerden, la A no la tengo, la B sí, la C también, luego entonces sigue la D, la E, hasta, bueno, voy a ponerle otros elementos, la D, la E, la F, la G, hasta la Z. Y ese sería mi resultado. ¿Okay? Entonces, X intersección Y menos W, a eso sácale el complemento que te queda A, D, E, F, G hasta la Z. Vamos a colocar otro. Tenemos ahora este, que es X intersección Y menos X unión Y. Por lo tanto, va a quedar como X intersección Y es todos los elementos que se encuentren en ambos conjuntos. La B está en los dos, la C y la D. Entonces queda B, C, D, menos X unión Y, es todos los elementos que se encuentran en ambas, que van desde la A hasta la D. Es A, B, C, D. ¿Okay? Ahora me dice, a este quítale lo que hay acá. Le quitamos la A, no se la puedo quitar porque no la tiene. La B se va, la C se va, la D se va. ¿Qué me quedó? Nada. En conjuntos, el conjunto vacío se representa así. O bien puede ser así, pero nada más. Entonces cualquiera de las dos respuestas correctas es conjunto vacío. Como me quitó todos mis elementos, ¿qué me quedó adentro? De hecho, fíjense, aquí se puede ver qué hay adentro. Nada. O bien se representa con un circulito cruzado. Entonces cualquiera de estas dos es respuesta correcta. Vamos a hacer otro. Si tenemos ahora este ejercicio que es X unión Y intersección Z unión W, de X unión Y son estos dos, queda A, B, C, D. Intersección con de estos dos, la unión es A, D y E. Ahora, la intersección es qué elementos se encuentran en los dos. Y les decía, nos vamos al más pequeño, que es lo más fácil. La A está en los dos, sí. La D, sí. La E, no. Entonces, queda A, D nada más como respuesta. Ok, vamos a hacer otro. Tenemos ahora este. Entonces hay que realizar primero esta parte de aquí. X menos W es lo que esté en X, le quitamos lo que hay en W. ¿Qué me queda? Le quito la A, me queda entonces B, le quito la D, BC, y dice quítale la E, pero no la tiene. Entonces X menos W me quedan B y C. De eso hay que sacar el complemento, luego el XOR con Z, y Z es D, E. Que en sí, si recuerdan, el XOR es la unión menos la intersección. Vamos a ver. Esto, BC complemento, quedaría como A, B no se pone, C tampoco, A, D, E hasta la Z. Y luego me dice XOR con estos elementos. El XOR dijimos es la unión, que sería la unión con DE menos la intersección precisamente con DE, que es todo esto otra vez, A, D, E hasta la Z, intersección con DE. ¿Ok? Entonces la unión de estos dos, si se fijan, ya está incluido esto, ya está aquí, o sea, es un subconjunto, ya es parte de, entonces ya está incluido, por lo tanto queda lo mismo, es A, D, E hasta la Z menos la intersección. La intersección de todo esto con esto, nos vamos al más pequeño. La D está aquí, sí. La E está aquí, sí. Está en los dos, por lo tanto la intersección solo es D, E. Y finalmente, esto menos esto, a todo esto le quitamos simplemente los elementos D y E. Entonces nos queda como A, la D se va, la E se va. Sería A, D, E, sigue la F,
luego G hasta la Z. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Espero se haya comprendido con los diferentes ejemplos y nos vemos para la próxima.